SER Podcast. Hola, muy buenos días. Gabriel Rufián ya ha hecho oficial su propuesta para una alianza de izquierdas y su propio partido, Esquerra, ha tardado muy poco en rebajarla. Ayer era el día en el que, en pleno debate de la izquierda, Rufián iba a concretar su planteamiento y hacer de alguna manera su puesta de largo en un acto en Madrid. Lo hizo en una reunión que compartió con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. Yo lo que propongo es 3-4 puntos programáticos en común de las izquierdas que después de un debate seguramente intenso y muy interesante de las cúpulas de los partidos, se presenten con ciencia y con orden, provincia a provincia. Esta es pues la propuesta de Rufián, que la izquierda estudie en qué provincia se presenta cada sigla para que no compitan entre ellas. Y de esa propuesta se desmarcó Oriol Junqueras pocas horas después. Lo hizo en la antena de la SER, en Hora 25, donde dijo que corresponde a cada partido decidir cómo se presenta y dónde. Esquerra, desde luego, dice, no va a renunciar a presentarse en ninguna de las 4 provincias catalanas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Imagínese que viene alguien a decirnos a nosotros cómo tenemos que presentarnos nosotros en nuestra casa, ¿no? Sería impensable, nadie se le ocurriría, porque además sabría que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, me parece genial. Esquerra Republicana se presenta en Cataluña, Bildu en Euskadi, BNG en Galicia, y los demás que se presenten donde les parezca más oportuno y de la manera que les parezca más oportuna, solo faltaría. Junqueras discrepa, pero mantiene que debe ser Rufián el candidato de su partido por la provincia de Barcelona en las próximas elecciones. Había mucha expectación en la izquierda sobre qué iba a proponer Rufián y cuál era el apoyo que concitaba. Su idea es un frente común para frenar un gobierno del PP con Vox. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene. Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Lo que viene es salvaje. Ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible. El portavoz parlamentario de Esquerra estuvo arropado por algunos representantes de las izquierdas de varios territorios. Muchos de ellos coinciden en el diagnóstico, aunque reconocen que todavía deben discutir cómo es mejor hacerle frente. Joan Baldoví, de Compromís, y Eduardo Rubiño, de Más Madrid, estuvieron también anoche en Hora 25. Es lo razonable, que lleguemos a unos mínimos acuerdos que todos compartimos, porque además, yo que tengo experiencia en el Congreso, al final estás allí y votamos, el 99% de las veces votamos igual. En cuanto a la fórmula concreta, pues lo tendremos que ver, pero creo que hay una voluntad clara de plantar batalla, de parar la ofensiva reaccionaria que está viniendo, y creo que en eso estamos toda la gente progresista y vamos a remar en esa dirección. El Ministerio del Interior reunió ayer a la cúpula policial para abordar la crisis tras la denuncia por agresión sexual contra el exdao, José Ángel González, que ha conmocionado al cuerpo. Interior investiga si un comisario coaccionó a la mujer que se querelló contra el jefe de la policía por esa presunta violación. Interior, que ha apartado a este comisario, asegura que reaccionó de inmediato en cuanto supo de la querella. Los hechos denunciados por la víctima respecto al antiguo director adjunto operativo son de tal gravedad que, conocidos, inmediatamente se exigió su renuncia y, si no, su dimisión. Dice Marlaska que solo dimitirá si se lo pide la víctima. Según la denuncia que ella presentó, el comisario apartado estuvo en la comida en la que el DAO habría ordenado a esta mujer ir a la casa en la que presuntamente se produjo la agresión. Han aportado al juez, de hecho, varias grabaciones que ella pudo hacer tanto del momento de la violación como otra en la que este comisario le habría ofrecido prebendas a cambio de que no hablara. Javier Bañuelos. Sí, la víctima pretende aportar una grabación de 40 minutos de audio que recoge el momento de la supuesta violación cometida por el comisario José Ángel González. También tiene en su poder la grabación de la llamada que recibió de su número 2, el comisario Óscar San Juan, en la que presuntamente le coaccionó para que no denunciara a cambio de elegir un puesto dentro de la policía. El abogado de la víctima, anticipando la estrategia del exdao y ante la posibilidad de que pretenda impugnar la autenticidad de estas grabaciones, ha solicitado ya al juez que encargue a la Guardia Civil, en concreto a su equipo de expertos en peritaje judicial, un análisis completo forense de esas pruebas documentales. Todo con el único objetivo de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación. En todo caso, será el juez el que decide ahora si acepta o no esa petición de la defensa de la víctima. El Partido Popular exige la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, a quien acusan sin pruebas de haber encubierto la presunta violación. Miguel Tellado, ayer en la sesión de control en el Congreso. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación.
Mire, vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda, en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial. Unas acusaciones que niega el abogado de la víctima. Nadie en el Ministerio o en la policía estaba al tanto, según su versión. Solo la jefa de Recursos Humanos, Gemma Barroso, que se enteró cuando se presentó la querella y que es además quien va a ser la nueva directora adjunta de la policía temporalmente. El presidente del Gobierno de visita oficial a la India ha respaldado a Marlaska y la actuación del Ejecutivo y pide al PP hacer lo mismo con las acusaciones de acoso que afectan a su partido, como la que señala al alcalde de Móstoles. Y creo que el Gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Y lo que le pedimos también, en este caso, al principal jefe de la oposición, es que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid y también con una determinada dirección política, en este caso de su organización, en la Comunidad de Madrid. Así empieza el jueves, es 19 de febrero. 3 mujeres han sido asesinadas por sus exparejas en las últimas 48 horas. Son ya 9 las víctimas de violencia de género en lo que va de 2026. La última, una mujer de 37 años que ha sido asesinada este miércoles en el centro de Madrid. Después de matarla, el hombre avisó a la policía. Y en Castellón, poco a poco se va esclareciendo el crimen de Xilxes. La Guardia Civil ha detenido al exmarido de la mujer asesinada y a su hija de 12 años. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El hombre fue detenido en un primer momento por haber quebrantado la orden de alejamiento. Después, como presunto autor del doble asesinato que, según el diario Levante, el Mercantil valenciano, podría haberse producido entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes. Sin embargo, el hombre afirmó que había encontrado los cadáveres en la tarde del martes al acudir a la casa porque alguien le había enviado una foto de un encapuchado junto a su hija muerta. La pareja estaba en trámites de separación. Las 2 víctimas estaban en el sistema Biogen. A la crisis abierta en Madrid tras el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, se le suma un nuevo capítulo. Ayer dimitió Antonio Castillo Algarra, director del Ballet Autonómico y considerado el gurú del exconsejero. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, que es quien lideraba un clan interno conocido como los Pocholos, un núcleo de asesores y altos cargos que había acumulado mucho poder en la consejería y que ahora ha sido purgado por Ayuso con la destitución de varios directores generales y también la dimisión en bloque de 3 diputados del PP en la Asamblea. El Ejecutivo Regional intenta restar gravedad a la crisis y trata de pasar página. La nueva consejera tiene el objetivo de llegar a un acuerdo de financiación con los rectores de las universidades. Radio Madrid, Javier Alonso, buenos días. Castillo Algarra se va acusando al jefe de gabinete de Ayuso de intoxicar a los medios y reivindicando el cese del exconsejero Viciana como una dimisión por coherencia. Es la última víctima que deja la reforma universitaria de Ayuso, que con la boca pequeña enterró este miércoles su gobierno. Miguel Ángel García es el portavoz de la presidenta. El trabajar en una nueva ley no está descartado, pero, insisto, no es la prioridad en este momento. Lo cierto es que comenzar su tramitación ahora corría el riesgo de movilizar a la izquierda con las elecciones ya a la vista, así que la presidenta madrileña ha preferido renunciar a uno de sus proyectos estrella para la legislatura, con el que prometía despolitizar los campus y protegerlos de los supuestos excesos de la ley estatal. Esta ley nos ayudará a promover centros universitarios libres, sin censura, sectarismo ni endogamia. Ayuso se conforma ahora con llegar a un acuerdo económico con los rectores que no tenga que pasar por la Asamblea. En Mallorca, 4 familias y 5 profesores denuncian insultos, faltas de respeto y dejación de funciones del orientador del Centre de Tecnificació Esportiva. Señalan a la Consellería de Educación por llevar meses protegiéndolo. A pesar de las quejas, los directores se sienten desamparados y exigen que se apliquen protocolos de manera urgente. Dan además un dato demoledor. Más del 90% de estas denuncias ante la Inspección Educativa en Baleares quedan en nada. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Las protestas de los padres fueron recogidas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro, que remitió una carta a 7 departamentos diferentes reclamando actuaciones ante las reiteradas quejas de las familias sobre este funcionario. La cadena SER ha podido hablar con 4 familias de alumnos que explican un modus operandi común: el rechazo por parte del orientador a abrir protocolos para tratar patologías como la dislexia o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el rechazo reiterado y menosprecio a los informes clínicos que avalaban estas situaciones. Una de las familias denuncia que el orientador negó de inicio un caso de trastorno de espectro autista, y otra familia que el orientador se negó a hacer la adaptación de un estudiante con TDAH, lo que terminó perjudicando al alumno. Estas familias, que prefieren permanecer en el anonimato, Ángels, presentaron quejas formales ante la Inspección Educativa y otros estamentos, pero no han recibido respuesta. La propia Asociación de Directores ha reconocido no es el único caso sobre la mesa de mala praxis de un docente. Sin embargo, la Consellería de Educación Balear no actúa.
Guerra abierta entre las aerolíneas y AENA por las tasas aeroportuarias. El gestor quiere cobrar 43 céntimos más por pasajero para mejorar las infraestructuras, pero las compañías se plantan y rechazan la propuesta. Ryanair y la patronal acusan a AENA de hacer previsiones falsas, aseguran que el tráfico aéreo va a crecer mucho más de lo estimado, por eso defienden justo lo contrario, exigen que las tarifas bajen un 5%. Pero AENA no cede, insisten que la subida es imprescindible para ampliar aeropuertos clave como Barajas, El Prat o Alicante. Edu Hernández, buenos días. Las aerolíneas han vuelto a rechazar la propuesta de AENA con la que se recoge una subida de tasas para el periodo 2027-2031 del 3,8%. Serían unos 43 céntimos por pasajero de media. Esto dicen que no es factible y sostienen que se pueden rebajar casi un 5%. El presidente de AENA, Maurici Lucena, respondía ayer a esas críticas. Moldear los aeropuertos españoles del futuro es que cuesta, yo diría, de verdad, el módico precio de 0,43 céntimos de euro más. En este plan de inversiones, el DORA 3, se recogen las próximas grandes ampliaciones y mejoras aeroportuarias para enclaves como Barajas, El Prat o el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, entre otros. Son casi 13.000 millones de inversión, 10.000 de ellos que se recaudarán con esas tasas aeroportuarias. Las ONGs italianas calculan que solo en lo que va de 2026 han muerto más de 1.000 migrantes tratando de llegar a las costas por culpa de los temporales que han convertido la ruta en una trampa mortal. El mar empieza a devolver los cadáveres. En los últimos días han aparecido al menos 13 cuerpos sin identificar en las playas de Calabria y de Sicilia. Las organizaciones llevan días avisando de que los números no cuadran porque salen muchas más personas del norte de África de las que logran pisar Europa. Roma, Marina García, buenos días. Buenos días. Las imágenes que van llegando a la prensa italiana son una prueba de la tragedia. En uno de los vídeos de hace solo unas horas se ve el cadáver de un migrante flotando a pocos metros de la costa de Calabria, en el sur, en la punta de la bota italiana. El mar aún picado y el cielo gris que pueden verse son solo el reguero de una serie de borrascas, entre ellas Harry, que han azotado el país en las últimas semanas, convirtiendo el mar Mediterráneo en un lugar intransitable. La prensa italiana los llama ya naufragios fantasma, y es que a las playas del sur del país, en Calabria y en Sicilia, han llegado solo durante los últimos días 13 cuerpos de migrantes. De hecho, según las estimaciones de las organizaciones humanitarias que trabajan en el Mediterráneo central, serían al menos 1.000 las personas que han perdido la vida desde el inicio de este año, solo en el mes de enero el triple que en el mismo periodo de 2025. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Noticias hoy de Euskadi con Gonzalo Loza, Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Y de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. Buenos días. Buenos días. Si empezamos por los temporales, la localidad de Cervera de los Montes, en Toledo, el temporal ha derribado una encina centenaria, ¿no? Era algo así como el emblema del pueblo, Ariadna. Sí, durante generaciones los vecinos de Cervera han usado como punto de reunión algo poco habitual. Ni la plaza del pueblo, ni tampoco una iglesia o una ermita. El destino de muchísimos paseos y quedadas en este municipio era un árbol, la encina Merejil. Es un árbol que incluso aparece en el centro del escudo del pueblo. Javier Carrillo es el alcalde de Cervera. La encina Merejil, como bien dices, es el emblema de nuestro municipio. Es una encina centenaria con más de 300 años. Hace nombre de bares, asociaciones, tiendas, el pilar de nuestro municipio. Decenas de vecinos se han acercado a dar un último adiós a la Merejil, que algunos consideran el monumento más importante de la localidad. Algunos incluso conservan la esperanza de que la Merejil vuelva a brotar en su lugar de origen. Y también por culpa de los temporales, de las inundaciones, sobre todo, la ciudad de Toledo se ha quedado sin su playa, ¿no?, en la ribera del Tajo. Sí, es que hace justo un año unas abundantes lluvias trajeron a Toledo una espectacular playa, una explanada a la ribera del Tajo con arena fina, espectacular, lo nunca visto. Llegaron a instalar una red de voliplaya y unas duchas. Se vio a gente tomando el sol y leyendo sus libros. Pero un año después las inundaciones han tapado por completo este espacio y la incógnita ahora si Toledo volverá a tener playa o no, o si y en qué condiciones. Según un investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Juan José
de San Cid, dice que lo previsible es que ese arenal, donde seguirá, por cierto, prohibido el baño, cambie la arena, es decir, los sedimentos, así que ya veremos cómo luce eso. También por culpa del temporal, en este caso en Euskadi, Gonzalo, están llegando nuevos animales marinos a las costas vascas. Son fundamentalmente dos tipos de animales. La foca gris, han llegado al menos 5 ejemplares en lo que llevamos de año a las playas, y los frailecillos. En este caso, solo en los últimos días han llegado medio millar, la mayoría de ellos fallecidos o muy débiles, como explica Gorka Ocio, del colectivo Ver Ballenas. Con estos trenes de borrascas, al final a ellos lo que les cuesta es, a la hora de buscar alimento, encontrar su alimento, y las menos fuertes son las que antes se debilitan y al final acaban arrastrados por las corrientes y por los vientos. Las diputaciones insisten en que de encontrar un ejemplar no hay que tocarlo, se pide llamar al 112 para proceder a su rescate. Y fuera del temporal, la barandilla de la polémica en la ría de Bilbao. Qué curioso esto que está pasando. Pues aquí junto a la ría de Bilbao, la Diputación está impulsando un bulevar de 7 kilómetros, va desde la costa hasta el centro de Bilbao y pasa por varios municipios. La polémica ha surgido en 2 de ellos a raíz de las barandillas que han elegido. Leioa tiene una barandilla metálica blanca con barrotes verticales, un pasamanos superior tubular y sin nudos ornamentales. En cambio, la de Erandio es una metálica de barrotes verticales, rectos y más altos, de estilo contemporáneo. Dice el vecindario, en definitiva, que es cutre. Yo pensaba que era provisional, que luego había que tratarla y pintarla. Parece una barandilla oxidada vieja. Me parece que voy andando por los astilleros. Claro, la han elegido porque Erandio tuvo un pasado industrial frente al de Leioa en este caso. Claro, uno va caminando y sabe que cambia de municipio porque cambia la barandilla. Porque cambia la barandilla, exacto. Efectivamente. Gonzalo, Ariadna, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone que volvamos al Reina Sofía. Seguro que muchos ya han visitado la colección permanente del Reina Sofía, pero hoy recomendamos su nueva reorganización, abierta al público desde esta semana. Era uno de los proyectos más ambiciosos de su director, Manuel Segade, que ha querido darle la vuelta al relato del museo. Empezando por los últimos 50 años de historia del arte en España, toda la cuarta planta, revisada ahora desde una perspectiva de género y de disidencia sexual, y sacando de sus almacenes obras nunca antes expuestas. Más de la mitad son inéditas. Lo que pretendemos es que el público identifique que la forma de mostrar es parte del lenguaje del museo, ¿no? Y precisamente ahí hay algo y una intencionalidad, no una aparente falta de intención, que es lo que no queríamos hacer, sino hacer algo mucho más sincero. Un recorrido que se plantea más accesible y dinámico, no siempre cronológico, y que pone en el centro de la experiencia museística al visitante, donde el documento pasa a un segundo plano y que se sirve del arte para explicar los problemas políticos y sociales del momento. Y me dices, ¿y qué querrías conseguir con esto? Sería que alguien que llegue aquí sin tener ni idea de arte español contemporáneo ni de qué pasó en España en los últimos 50 años, pueda salir con al menos un eco y con algunos iconos visuales que le permitan reconocer de qué hablamos cuando hablamos de arte español contemporáneo, ¿no? Una reorganización que se plantea flexible y revisable y que continuará los 2 próximos años con el resto de plantas del museo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.